Y vamos a hablar de esto, de estamos mal definitivamente en cuestiones económicas en Argentina, pero no tan mal. Y no quiero que suene a consuelo, ¿no? Pero bueno, hay otros países que en cuanto a bienes y servicios están peor, pero qué mejor que Fernando nos pueda explicar en qué han estado trabajando en el informe en estos últimos días. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel y Flavia te saludan desde Córdoba Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por el espacio y qué tal a toda la audiencia. Bueno, en esta presentación tratarnos de explicar con números cómo es de que podríamos estar peor quizás. Bueno, sí, en el instituto hicimos un trabajo hace unos días y que fue publicado también, en el cual lo que realizamos fue un comparativo de precios con otros países, en total, un total de 14 países y 16 productos distintos que se comercializan en distintos, tanto en nuestro país como en los otros. Tomamos países de Europa, países más desarrollados también, de Asia, incluso países de la región también. Y lo que vemos es que cuando hacemos el comparativo en precio en dólares, estamos en una situación que uno podría decir favorable. Nosotros en el ámbito quizás de economistas decimos que el país se encuentra competitivo respecto a otros países. Y lo que encontramos es que en el total de las comparaciones, el 69% de los casos, Argentina es más barato en términos, en precios en dólares. Y si ese cálculo hacemos al tipo de cambio blue, al tipo de cambio no oficial, lo que vemos es que incluso somos mucho más competitivos, ¿no? En el 94% de las comparaciones. La mala noticia que encontramos en el informe tiene que ver con algunos tipos de productos en los cuales este es un seguimiento que venimos haciendo desde hace varios años, desde hace tiempo, y es que en algunos productos vemos que Argentina no es tan competitivo, incluso somos bastante caros. Solo podríamos ser más baratos con algún país puntual, pero en general somos muy caros. Y lo que me da pie la placa que muestran es lo que respecta a la prenda de vestir y calzados, que son productos que cuentan con una alta protección, ¿no? Y la industria local cuenta con una alta protección, lo cual hace que el costo que vamos a pagar por tener esa industria, por generar empleo en ese sector, es que te vamos a pagar precios más altos. Y un poco es lo que se vio en el dato que publicó INDEC sobre la inflación, y que uno de los componentes que más aumentó en abril es el de prenda de vestir, un 6% respecto al mes anterior. Y si tomamos la inflación interanual, o sea, comparar abril con respecto al mismo mes del año anterior, la inflación fue del 79,1%, muy por encima de lo que es la inflación promedio del país. Bien, que fue del 46%. En este caso, Fernando, hablamos de que a nivel internacional quizá estemos no tan mal, pero la pregunta es, con los datos que empezamos a conocer, de los datos de la inflación, 4,1%, liderando este incremento también los alimentos, cuando tenemos que hacer este análisis bajándolo específicamente a nuestro país, ¿cuál es la salida que vamos a tener en este corto plazo? Porque el 29% de Guzmán, y es la pregunta que hacemos siempre, el 29% de Guzmán que había sido pronosticado para este año de inflación está cada vez más cerca, y hay algunos especialistas en que coinciden en que antes de mitad de año, o al menos en agosto, vamos a estar superando este 29%. Sí, bueno, una de las cosas que se desprende del último dato de INDEC es que si uno toma los primeros 4 meses del año, la inflación de los primeros 4 meses del año, y uno supone que ese ritmo inflacionario se mantiene en el resto de los meses hasta llegar a diciembre, la inflación anualizada, como se le suele decir, es de alrededor del 62%, wow, lo cual es casi el doble de lo que era la meta de Guzmán, por lo menos a principios de año. Y la inflación acumulada en los primeros 4 meses es del 17%, lo cual hace muy complicado llegar a ese 29% que aspira el ministro de Economía. Y después eso se le suman otros problemas, al ya de por sí problema que es la inflación, y que evidentemente el gobierno está teniendo muchos problemas
abordar este asunto. Y es algo que se estuvo discutiendo en estos últimos días, especialmente a nivel interno en el gobierno, es el precio de las tarifas. Si uno ve la evolución de los precios regulados, donde se encuentran las tarifas de servicios públicos, vemos que en términos interanuales solo aumentaron un 27%. Eso lo que implica es también lo que solemos llamar los economistas de inflación reprimida. ¿Qué sucede? Esto en algún momento lo tenés que corregir, este atraso tarifario, y que se está discutiendo, como decía anteriormente, dentro del gobierno, en algún momento hay que corregirlo. Y cuando llegue ese momento, y muy probablemente sea después de las elecciones, o por lo menos ese es el objetivo del gobierno, eso puede generar un shock adicional de inflación, claro, que puede agravar aún más el problema inflacionario que ya tiene el país. Sin dudas. Bueno, la verdad que el panorama no es bueno, definitivamente. Y ya de ser optimista hay que empezar a hacer esto de... A prepararse. Sí, y de pensamiento mágico. O sea, necesitamos casi un milagro para que el año relativamente se reencauce. Fernando, simplemente agradecerte por estos minutos y por los conceptos claros en este viernes de IERAL. Muchas gracias.